La idea es presentarles un tema que quizá para los que están en el sector del agua no va a ser ninguna novedad, más bien quizá nos va a servir como un guión para intercambiar algunas experiencias, intercambiar algunas opiniones. Entonces, bueno, sin más me voy a meter en el tema. El tema está relacionado con la escasez de agua, ¿no es cierto? El mundo está viviendo para algunos el tema del cambio climático. Uruguay, que nunca tuvo problemas de agua, estamos bendecidos con agua, como bueno, también nuestros vecinos de Argentina, Brasil, Colombia. Sin embargo, en el año 23 literalmente nos quedamos sin agua. Teníamos reserva para 8 días. Los que creen en el cambio climático se lo atribuyen al cambio climático. Yo tengo un colega que es un escritor, un ambientalista, que dice que en realidad lo del cambio climático es una coartada para que los gobiernos no hagan lo que tienen que hacer. En realidad, parte de lo que pasó en Uruguay es que pasaron 40 años desde el último embalse y nos quedamos pensando que éramos inexpugnables, que nunca nos iba a faltar el agua, ¿no es cierto? En su momento, cuando todos hablaban de lo que nos pasó por el cambio climático, nos quedamos sin agua. Mujica, que había sido presidente antes, dijo, no, lo que pasa es que nos dormimos todos, ¿no es cierto? Y realmente lo que suele ocurrir es que nos dormimos en el tema de las reservas de agua, pero también en una reserva intangible, que es la cantidad de agua que estamos perdiendo en mi país, en toda América, en el mundo. Es decir, bueno, además está decir que no alcanza con salir a dar una vuelta en los lugares que donde hay agua, digamos, en abundancia, para ver todo el agua que se pierde por roturas en la red. Esto que no tiene, pero por la forma es un tanque de mi país desbordando agua. Al tema de las pérdidas viene asociado, es un matrimonio terrible, el de la discontinuidad del servicio. Ese es un bonus que tienen muchísimos países. Honduras ha salido en ese, le toca, ¿no es cierto?, lidiar con los dos temas. Un tremendo problema de pérdida de agua, pero todavía uno peor, que es el de la discontinuidad del servicio. Los dos están asociados, pero no necesariamente tiene una explicación en otro. Me tocó ver, por ejemplo, hace unos años un sistema en México, era operado por un operador eficiente, competente, donde habían reducido las pérdidas de agua, habían instalado 100% los medidores y sin embargo seguían usando servicios discontinuos, porque bueno, siempre había sido así. El gerente de operaciones se había criado en esa ciudad donde siempre se daba el agua por tanta, y aun cuando el agua alcanzaba y sobraba, se seguía dando agua por turnos. Entonces es un tema que está asociado con la infraestructura, pero también es cultural, ¿no es cierto? Nos vamos acostumbrando a dar agua por tandas y eso tiene problemas tremendos. Primero tiene un problema con las pérdidas, es muchísimo más difícil, hay que ser muchísimo más aplicado cuando los sistemas no se presurizan, es decir, cuando los sistemas no tienen agua las 24 horas, ni más, de más está decir el tema de la calidad del agua, ¿no es cierto? No tenemos ninguna garantía que el agua que suministramos en nuestras plantas potabilizadoras llegue al cliente con buena calidad. Esto requiere, por ejemplo, sistemas de monitoreo muchísimo más complejos y más intensos, más cuidadosos que cuando suministramos agua en forma continua, ¿no es cierto? La red que se presuriza y despresuriza, además se deteriora mucho más rápido. La combinación de agua con aire es una combinación letal para las tuberías. Y bueno, con ese tema tenemos que lidiar. Además, el tema de que los clientes no les gusta recibir agua con aire, no les gusta pagar agua con aire. Las empresas de agua tienen que se venden figurillas para ver qué cobran, qué descuentos le hacen, qué consideración tienen, ¿no es cierto? O sea, el problema de la discontinuidad está muy asociado a la pérdida de agua y
En Honduras, por ejemplo, hay que atacarlo los dos a la vez. En el mundo se habla que hay 1.000 millones de habitantes que sufren servicios discontinuos. Yo creo que esa cifra es muy baja. No sabemos bien qué pasa en China, pero India es uno de los países típicos. Bueno, además está decir en Centroamérica, ¿no es cierto? Algunos casos, estuve unos años en Nicaragua, la propia Managua no tenía servicio continuo, ni hablar que los departamentos, República Dominicana, Guatemala, y bueno, y la mayoría de los sistemas de Honduras son servicios intermitentes. ¿Qué nos produce eso? Servicios deficientes e intermitentes nos llevan, para empezar, una resistencia del usuario al pago. Normalmente servicio intermitente significa tarifas bajas, porque el usuario dice que no recibe el agua, o si lo recibe con aire, nunca va a encontrar justa la tarifa cuando el servicio es intermitente. La empresa o pierde, deja de recaudar, o pone tarifas bajas para incentivar el pago. Conclusión, no se cubren los costos operativos, no hay para mantenimiento. La inversión en infraestructura y el propio mantenimiento se deteriora y bueno, y aumentan las pérdidas, y al aumentar las pérdidas es un círculo vicioso que realmente hay que intentar cortar en todos los sistemas donde se da esta combinación terrible de pérdidas y discontinuidad de servicio o intermitencia. La Asociación Internacional del Agua es una asociación, bueno, que se hizo muy fuerte a partir de la Comunidad Económica Europea. Empezó a reunir las experiencias de muchísimos países. Tuvieron mucha influencia los ingleses en los años 70, 80, por la época de Margaret Thatcher. Hubo una onda de privatizaciones en Inglaterra, pero también de mucha exigencia sobre las empresas. Un poco la norma va a ser, si pierden agua no van a tener tarifas altas. Y por eso llevó a que los ingleses han tomado un liderazgo importante en el sector. Fueron la escuela de Alan Lambert, un profesor que desarrolló lo que hoy son las mejores prácticas en materia de control de pérdida, que vamos a pasar en revista. Sabemos que hay dos tipos de pérdida. La pérdida real es agua que efectivamente se pierde, ¿no es cierto? Es agua que se va en roturas, se nos van desbordes de tanques, se va en roturas en las redes, roturas en las acometidas, normalmente en cantidad. Siempre las roturas en las redes son mucho menos que la cantidad de roturas en acometidas, ¿no es cierto? Y tenemos la otra, que es lo que se llama pérdida aparente, o también le llaman comercial, que en realidad no es agua que se perdió, es agua que se nos pierde de los libros de alguna manera, ¿no? Y que lo que lleva en general es a reducir la recaudación de las empresas y la facturación. Típicamente esto es agua que pensamos que está perdida, pero en realidad alguien se la consumió. Se la consume como un ilegal, como un clandestino, o simplemente que es un usuario legal, irregular, pero porque su medidor no funciona o está parado, le estamos facturando mucho menos y pensamos que esa agua se perdió y en realidad se está consumiendo, ¿cierto? En el caso de Honduras, en donde la mayoría de los sistemas está con bajísimos niveles de medición y es todo un tema, es la batalla del momento, ¿no es cierto? Y poner la medición, está habiendo además un formidable desperdicio a nivel de instalaciones de usuarios. Eso se está viendo en muchos casos, ahora especialmente en que la regulación nacional está llevando a tarifas por uso medido, se está viendo cómo consumidores que se pensaba que estaba bien que consumieran 40 metros cúbicos por mes, en realidad cuando enfrentan una tarifa volumétrica apenas pagan 15 y consumen 15, ¿no es cierto? Lo que muestra que también, además de las pérdidas en la red, en este caso tenemos un formidable desperdicio de agua a nivel de los consumidores, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido un poco la historia de los controles de pérdida? Bueno, si nos remontamos muy a la antigüedad, el único antecedente claro que hay es Roma.
Los romanos obviamente no hacían control de pérdidas como tal, pero sí eran conscientes de que había que regular su uso, ¿no es cierto? Es conocido un dispositivo que inventó Frontino, un prefecto encargado de los acueductos de Roma, que simplemente lo que hizo fue colocar en las entradas de agua a cada casa, a cada edificio importante, un tubo de alrededor de media pulgada con el cual limitaba la entrada de agua. No era una medición, pero él sabía que si ponía alguna restricción no iba a haber un consumo demasiado exagerado de agua. Luego, ya yendo al siglo XVIII y XIX, el invento del tubo Pitot, la versión mejorada de Cole, permitió una cosa que no se podía hacer, que era empezar a medir el agua en las tuberías en funcionamiento. Algo que era todo en aquella época los medidores eran muy caros, los medidores de bronce eran carísimos. El advenimiento de medidores empezó también a crear cierta preocupación por el uso del agua. Y esto fue como el inicio prácticamente del control de pérdidas desde el punto de vista técnico. Tenemos hacia los años 70, 80 los llamados distritos pitométricos. Con el Pitot Cole se empezó a medir la cantidad de agua que estaba pasando por sistemas, buscando principalmente tuberías principales. Con eso lo que se hacía no se hacían balances de agua, no se comparaba el agua que se ingresaba a un sistema con la que se consumía, pero sí se analizaba el andamiento de los caudales, ¿no es cierto? Y se levantaban las curvas de velocidad y de caudal en los puntos principales. Con esto lo que se lograba era ver cuando los consumos nocturnos eran muy altos, tener una aproximación al control de pérdida. Brasil, en nuestro continente, digamos, avanzó mucho en esto, llegaron incluso a fabricar equipos, desarrollaron una técnica que le llamaban el factor de pesquisa, que era la relación entre el caudal nocturno y el caudal medio, y eso los orientaba hacia dónde debían buscar las pérdidas. También en la época que desarrollaron los geófrenos mecánicos, especies de estetoscopio que requerían bastante capacidad del operador. Hacia los años 90 llega una herramienta que no voy a decir que revolucionó, pero fue un adelanto importante, que fue el correlador acústico, que permitió detectar pérdidas sin necesidad de ir metro por metro, tomando tramos de aproximadamente 100 metros y colocando sensores, se puede establecer con bastante precisión la ubicación de una fuga. Fue en esa época que decía que es la época de Alan Lambert, la época en que la Asociación Internacional del Agua, con mucho énfasis e influencia europea, fue liderada por los ingleses, que desarrollaron las mayores técnicas y la teoría. Las mejores prácticas básicamente vienen de ahí. Hacia los años 2000 empieza ya a manejarse primero un concepto de cambio de indicadores. Hasta esa época se manejó básicamente el porcentaje de agua no facturada. O sea, el agua producida que no era facturada se manejaba como indicador de pérdidas. Lambert y sus colegas anglosajones demostraron que eso no era un buen indicador, especialmente en los sistemas discontinuos. Si yo tengo un 20% de pérdidas en un sistema que solo se presuriza 5 horas, ese 20% es mentiroso. Porque si yo ese sistema, como debería ser, lo presurizo 24 horas, va a perder 5 veces más, ¿no es cierto? Entonces ese 20% es engañoso. Lambert y sus colegas propusieron empezar a llevar otro indicador, básicamente es la pérdida unitaria por cliente, ¿no es cierto? Entonces eso sí iguala más los servicios que tienen sistemas discontinuos con los continuos. Imagínense que es muy fácil bajar la pérdida en porcentajes si yo doy agua solo 1 hora por día, ¿no es cierto? Ahora, si tengo que dar 24, esas pérdidas me van a estar ahí trabajando las 24 horas del día, ¿no es cierto? Se introdujo también el concepto de pérdida inevitable, que después lo vamos a repasar un poco, y se empezó a ver la importancia, se empezó a ver que en muchos lugares donde se trabajaba, se detectaban con estas herramientas las pérdidas y se arreglaban,
las pérdidas reincidían. Y se empezó a ver que había una relación importante con la presión. O sea, ¿qué ocurría? Tengo un sistema que está perdiendo, que está aliviando presión por varios lados, arreglo las pérdidas, aumenta la presión en el sistema y las pérdidas reaparecen. Contra eso se inventó o se popularizó la reducción de presiones, la colocación de válvulas reductoras de presión. Ese es un caso, una foto en Uruguay hace muchísimos años. También se empezó a ver que tenían mucho mejor resultado los sistemas pequeños que los grandes. O sea, eso se va hoy día, por poner ejemplos, en Chile, muchísimos sectores, muchísimos sistemas, compañías de agua que están en el norte, en el sur, tienen mucho mejores indicadores de pérdidas que aguas andinas, por ejemplo, o que el aguas de Valparaíso, ¿no es cierto? ¿Qué se empezó a ver? Que era más fácil. Que era más fácil lidiar con sistemas de 2.000, 3.000 clientes que con uno que tuviera 10 veces más el tamaño. Que era muy difícil manejar todo el tema como un global. Y se empezó a desarrollar la teoría de sectorización, que es empezar a trabajar en sectores. Se vio que en partes pequeñas el tema era manejable, ¿no es cierto? De hecho, aún en mi país, por ejemplo, Montevideo tiene niveles de pérdida mucho más altos que las ciudades del interior. Colonia de Sacramento, por ejemplo, es bastante ejemplar en control de pérdidas, mientras que Montevideo, a pesar de todo, es bastante desastroso, ¿no es cierto? El concepto de balance de agua, un concepto muy sencillo, se basa en comparar lo que producen mis fuentes, ya sea fuentes superficiales, planta potabilizadora o agua subterránea, y ver el efectivo consumo. En muchos sistemas a veces debo recurrir a lo que se llama agua importada, es agua que me prestan de otro sistema de alguna manera, y a veces también agua exportada. Esto es común cuando hay poblaciones que están cercanas y una tiene un balance, uno tiene un déficit y otro tiene un excedente de agua que se hagan esas exportaciones. Básicamente estos son los componentes del balance, es computar los ingresos, las salidas y compararlo con el consumo que tenemos en el sistema de distribución. Y este es el modelo de balance de la Asociación Internacional del Agua. Es un modelo que ya tiene 20, 30 años. Algunos de la escuela de Alan Lambert han desarrollado aplicaciones como EasyCalc, o sea, modelos que permiten trabajar con bastante facilidad y bastante comodidad y está muy accesible para todas las empresas. De hecho, diría que hoy la mayoría de los prestadores de servicios en Honduras ya empiezan a manejar el balance de agua, ¿no es cierto? Lo que nos muestra esto es, bueno, el lado verde es lo que se va consumiendo y se factura, y el lado amarillo es lo que, o sepia o marrón, lo que se va perdiendo, ¿no es cierto? Se maneja como consumo autorizado. Hay un consumo autorizado facturado, ese es el cliente que tiene su medidor, recibe una factura y consume. Y otro consumo autorizado no facturado. Esto es cuando, por ejemplo, si yo entrego agua en camiones, pero no lo facturo, lo entrego a barriadas, a zonas que son deficitarias, pero que debo contabilizarlo en el balance. De alguna manera tengo que estimarlo. En el caso, si no tengo los medidores que tengo en este lado, por lo menos contemos los camiones y contemos los volúmenes, ¿no es cierto? Por el lado de las pérdidas empieza a aparecer una división. Las pérdidas físicas, lo que se pierde efectivamente en la red, en las roturas que tiene la red, en los reparos que se demoran, y pérdidas comerciales o aparentes. Esto es agua que efectivamente se está consumiendo, ¿Por qué? Por tema de fraudes, errores en la medición, ¿no es cierto? Una cosa son los usuarios clandestinos, son aquellos que se conectan a la red en forma ilegal y en general no se sabe. Otra es el fraude, que es una modificación que se hace sobre el medidor, ¿no es cierto? Podría contarle muchos casos. Me tocó ver en un país vecino, por ejemplo, que los brigadistas, los que cambiaban medidores,
retiraban medidores dañados y colocaban medidores nuevos. Eso era un programa promovido por ENACAL. Pero lo que hacían con los medidores viejos se los llevaban y luego los vendían. Se vendía mucho mejor valor un medidor viejo que un medidor nuevo, ¿no es cierto? Porque eso implicaba una promesa de factura más baja de por vida, ¿no es cierto? Del lado del agua que efectivamente se consume, tenemos el consumo facturado medido, es decir, aquel que se mide y se factura, ¿no es cierto? Lo ideal es que esto sea la mayor componente en las empresas. Hay un facturado no medido, eso porque a veces en muchos sistemas no se admite la medición, es toda una batalla social, acá mismo, ¿no? Sabemos que en el país es todo un tema la implementación de la medición. Hay un consumo que se mide y no se factura, que pueden ser los usos propios, la limpieza de tanque, por ejemplo, es uno. A veces las propias oficinas estatales se mide, pero no se factura. Es común que como las alcaldías son parte propietaria de los servicios, consumen, se miden, pero no se factura. Hay otro consumo también que ni se miden, los consumos de incendios, son un consumo autorizado, pero vienen los bomberos, abren, sacan el agua que en muchos lugares, no, el agua que usan los bomberos no se usa solo para incendios. En mi país es típico que si uno quiere llenar una piscina rápido tiene que contratar a los bomberos, por ejemplo. Hay un típico uso que no tiene nada que ver con el fin, ¿no es cierto? Y bueno, y esto nos trae que al final de todos estos nos queda un volumencito con el que deben subsistir las empresas, ¿no es cierto? Diría que la expertise de los operadores de sistemas de agua es hacer que esto sea más chico y esto sea más grande, ¿no es cierto? Que esto en lo posible sea el 70, el 80% de toda esta cantidad de agua que se va por todos lados. Esta es una figura que intenta mostrar, o sea, este grupo que se constituyó en la Asociación Internacional del Agua, inicialmente ingleses, luego franceses, los americanos estuvieron un poco más atrás, o sea, quizás por ser más conservadores, tener mejores materiales, no avanzaron tanto en esto, luego se acoplaron en los últimos años a las prácticas de la IWA. ¿Qué hicieron? Bueno, analizar cientos, miles de casos de control de pérdidas y ver qué cosas funcionaban y qué cosas no. Esta figura, esta gota grande, representa como que el total de las pérdidas, ¿no es cierto? Hay unas pérdidas reales, esta parte azul es lo que normalmente, si aplicamos un programa de control de pérdidas, la eliminamos. ¿Hasta dónde? Normalmente se elimina hasta llegar a esta parte. ¿Qué es esto? Es lo que se llama nivel económico de pérdida. Esto es como el nivel presente, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos hoy día. Esto es el nivel económico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo invierto mucho más en recuperar pérdidas, en realidad lo que recupero no me compensa lo que estoy gastando, ¿no es cierto? La realidad es que este nivel casi nunca se llega, ¿no es cierto? Sí, en los sistemas, hoy día, sistemas muy regulados, sistemas con controles muy eficientes, por ejemplo, en Chile, si uno no llega a este nivel, el regulador lo va a obligar a llegar, porque no le va a reconocer aumento de tarifas sobre las pérdidas. Entonces es una herramienta típica que usan los reguladores, es decir, cuando me presentas tu estructura tarifaria, te voy a deducir las pérdidas. Lo que va para cubrir pérdidas por encima de lo normal, no te lo voy a cubrir. Y por último, hay lo que se llama un nivel de pérdida inevitable. Es inevitable, eso está analizado. Y el grupo de trabajo de la IWA, que está establecido, digamos, hace ya unos 30 años, logró incluso estimar cuánto es la pérdida inevitable. Hay unos algoritmos, después podemos mostrar algo, pero básicamente se puede decir que del orden de, en las presiones que nos manejamos, del orden de 100 litros por conexión y por día es casi inevitable. Eso no hay manera, o sea, aplicando las mejores prácticas, usando buenos materiales, siendo muy cuidadosos, haciendo los balances, teniendo nuestras brigadas de control muy aceitadas, no logramos bajar del orden de 100 litros por conexión y por día.
¿Y cuáles son las herramientas? Bueno, hay muchas cosas. Gestión de la infraestructura, eso implica manejar sobre las cañerías. La fácil es sustituir las tuberías. También es la más cara, ¿no es cierto? Es la que generalmente funciona. Aún así, no logro evitar el nivel de pérdidas inevitable cuando pongo cañerías nuevas. Hay uno que sí es muy accesible y depende de la organización de las empresas, que es aumentar la velocidad y la calidad de las reparaciones. Si yo sé que hay una pérdida y me demoro 2 semanas sin ir a arreglarla, no es lo mismo que si llego a la pérdida y, digamos, en medio día la estoy arreglando, ¿no es cierto? Esos 15 días de diferencia es agua que se está perdiendo. Entonces, aumentar la velocidad de reparación es una herramienta que no es tan costosa, que es un tema más de organización y herramientas, requiere tener buenos sistemas de alerta o de advertencia de la pérdida y requiere también que las pérdidas que se detectan se arreglen rápido. La calidad también, los materiales, no puedo usar materiales improvisados, ¿cierto? Es muy común hacer parches con goma, con cuero, con madera, se ha visto todo tipo de arreglos improvisados en tubería. Hay que usar piezas especiales para reparaciones. El control activo de fugas. ¿Qué es esto? Es no esperar las denuncias de las fugas. Aunque no se vea agua en las calles, aunque no le falte agua a nadie, las fugas están. El control activo de fugas es salir a buscar las fugas, no esperar que me las denuncien o que me falte el agua. ¿No es cierto? Hoy día es una tecnología sencilla, está a disposición de la mayoría de las empresas. Históricamente se hace de noche, porque es el momento que hay menos ruido, hay menos interferencia y funcionan los equipos acústicos. Obviamente el control activo de fuga es mucho más complicado cuando tengo un sistema intermitente. Cuando en lugar de tener agua 24 horas por día, tengo 6, mi control activo es muchísimo más complicado, porque esas 6 horas tampoco es que van a estar presurizadas por igual las 6 horas, va a haber algunas horas de llenado, otras de vaciado, entonces tiene que ser muy rápido el equipo de búsqueda de fugas. Y por último, pero no más importante, uno de los más populares es la gestión de la presión. Yo digo que esta es un producto de este grupo de la IGUA que encontró que efectivamente, si yo simplemente coloco reductoras de presión sin intervenir prácticamente la red, o sea, no es que arreglo las fugas, lo que hago es que al bajarles la presión hago que pierdan menos. Es la estrategia del Aragán, pero funciona, ¿no es cierto? Entonces, si no tengo una organización, no tengo los medios para salir a reparar toda la fuga, lo que hago es le bajo la presión. Las fugas van a estar ahí, ¿no es cierto? Y si mi válvula se rompe, obviamente que va a aumentar, ¿no es cierto? Pero es una estrategia que funciona y de hecho hoy día está siendo de las más populares en el mundo, ¿no es cierto? Es decir, porque efectivamente funciona. La pérdida es linealmente proporcional a la presión, ¿sí? Si yo reduzco presiones de 50 metros, las bajo a 30, perfectamente en proporcional va a ser la reducción de la fuga. Incluso se ha logrado, estas válvulas hoy cada vez son más evolucionadas, más inteligentes, que yo puedo dejar de noche prácticamente casi sin agua. O sea, puedo bajar la presión incluso hasta por debajo de los límites normativos en los sistemas, sobre todo en las presiones que están presurizados, entonces bajo realmente importante la fuga. No es una estrategia que tenga gran mérito, sino pero es una forma de inmediatamente tener resultados. En materia de pérdidas comerciales o pérdidas aparentes, agua que en realidad no es agua que se pierde, más bien es plata, ¿no es cierto? Hay que mejorar la lectura de los medidores. O sea, hay una batalla previa que es lograr que se instalen medidores, pero no alcanza a poner medidores. Puedo mencionarles algunas ciudades en Honduras que tienen medidores instalados hace 3 años que no se leen, y no solo en Honduras, ¿no? Es decir, hay que instalarlos, leerlos y luego cobrar por el agua, porque si yo no le doy alguna señal económica al cliente, al consumidor, no va a hacer nada para reducir su consumo. Reducir el consumo no autorizado, esto es
no hay más remedio que investigar nuestras propias redes cada tanto. O sea, prácticamente hay que tener campañas anuales, porque hay y sobre todo en redes con servicio intermitente. Imaginen lo fácil que es hacer una acometida ilegal en un servicio que solo tiene 5 horas de agua por día, o que tiene 2 días de agua por semana y 5 sin agua, ¿no es cierto? Es facilísimo, ¿no es cierto? Entonces, en los sistemas que están presurizados las 24 horas es un poco más complicado, ¿no es cierto? Hay que hacerla con herramientas apropiadas, tiene que ser fontaneros más hábiles, pero cuando el servicio se corta sistemáticamente todos los días es facilísimo hacer una conexión clandestina. Los propios medidores tienen errores, o sea, un medidor nuevito, instalado en una ciudad muy bien cuidada, todo ese parque de medidores tiene un error por lo menos fácil del 8%, ¿no es cierto? Porque los medidores, sobre todo aún los mejores medidores, no leen los caudales muy pequeños. Un goteo en una casa, una entrada pequeña, una cisterna, de esas que se va sin llenar la cisterna, es probable que un medidor no lo detecte, ¿no es cierto? Y otro tema es el tema del manejo de datos. A veces los medidores se leen bien, pero cuando se ingresan los datos a la empresa, ya sea por sistemas electrónicos, ya sea sistemas manuales, se cometen errores. Y la factura que sale no tiene nada que ver de pronto con lo que efectivamente se midió. Entonces, también hay en esto un tema de, bueno, ¿qué hago para bajar las pérdidas? Tengo una pérdida comercial real. Normalmente la relación, depende de los sistemas, por cada pérdida física, digamos, tengo un tercio de pérdidas aparentes. No es agua que se fue, pero es plata que se fue, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Coloco mejores medidores, coloco medidores más precisos, puedo incluso, hoy día están disponibles los llamados Smart Meter o medidores inteligentes que pueden hacer mucho más que simplemente darme una suma a fin de mes, ¿no? Y puedo llegar al nivel económico de pérdida, incluso a un nivel de pérdida aparentes inevitables. Ese nivel también lo he estudiado, ese grupo de trabajo, ahí más bien el aporte lo han hecho los franceses han sido siempre mucho más aplicados en la medición que los ingleses. Ha sido muy difícil establecer cuál es el nivel mínimo de pérdidas. Me guío en esto por un trabajo que hizo un ingeniero Michel Vermeersch, que llegó simplemente que esto es del orden del 5% del consumo, digamos que para una casa promedio, un cliente promedio, puede ser algo alrededor como 20-25 litros por conexión y por día. Eso nos da, si recordamos que la pérdida inevitable de agua física era del orden de 100 litros, 80, 100 litros, más otros 25, un mínimo de 120, 125 litros por conexión y por día es prácticamente inevitable. Eso fue uno de los grandes aportes que ha hecho este grupo. O sea, busquen las pérdidas, pero una vez que lleguen a ese nivel, les va a ser mucho más difícil encontrarlo y más caro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son en este tema las herramientas? Por un lado, el parque de medidores debe ser actualizado, ¿no es cierto? Lo normal es que los medidores, luego de 10 años, ya submiden, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo medidores muy antiguos, seguramente tengo errores de medición. Un sistema, ya les digo, con medidores bastante nuevos, no baja de 8% de error de consumo. Hacer campañas para reducir los fraudes, tener cuidado con la lectura y transferencia. Hoy día prácticamente hay infinitas herramientas, la lectura puede ser prácticamente sin personal en sitio, solamente que todavía los medidores que transmiten lectura a distancia son costosos y probablemente no se entra en esto. Si yo coloco medidores, los medidores de lectura remota no me compensan. El mayor gasto e inversión que hago no me compensa con la mayor recaudación que voy a tener. Entonces, por eso no se ha avanzado tanto, aunque sí la tecnología se tiene, ¿no es cierto?
Bueno, eso es lo que les hablaba de sistemas reales. En sistemas reales hemos encontrado que la pérdida unitaria está entre 400 y 1000 litros por conexión y por día, ¿no es cierto? Para casos así como algunos casos que he visto en Honduras, por ejemplo, Puerto Cortés, que es de los pocos sistemas que puede, no conozco San Pedro Sula, pero Puerto Cortés es de los pocos que puede hacer un balance de agua, un buen balance de agua porque tiene medición generalizada, está en el orden de 400 litros por conexión y por día. Y por último, esto es un cuadro con algunos rangos, o sea, en países desarrollados tenemos acá cuáles son las pérdidas inevitables. Si tenemos presión de 30 metros, los de la categoría A están en el orden de 75 litros por conexión y por día. ¿No es cierto? Cuando me voy a los países más desarrollados, subdesarrollados, encontramos estos valores de 300, 600 litros por conexión y por día. Montevideo, por ejemplo, tiene el orden de 500 litros. Hoy día, lo que está haciendo todo el mundo es, de alguna manera, un resumen o una síntesis de situaciones que han ido convergiendo, es trabajar en sistemas más pequeños. Incluso Tegucigalpa está empezando hoy distritos de medición y control. ¿Qué es esto? Trabajar en búsqueda de fugas en sistemas pequeños, en sistemas de más de 2.000 clientes, ¿no es cierto? Lo están aplicando ya ciudades como Puerto Cortés, Iguatepeque, Comayagua, Landí, ¿no es cierto? Están empezando a sectorizar la red y trabajar en sistemas pequeños en los cuales sí se pueden obtener resultados rápidos. ¿No es cierto? Este es un esquema así muy gráfico de un sistema. Lo que se hace es subdividir el sistema en sistemas pequeños, donde puedo comparar la entrada de un medidor maestro con la suma de los medidores individuales. Y entonces tengo más facilidades para saber, en lugar de estar a ciegas encarando todo el sistema, puedo ver cuál es mi sector, mi barrio que está perdiendo. También puedo, si las presiones son muy altas, intercalar una reductora de presión y aplico la estrategia del Aragán, no bajo las pérdidas, no reduzco los agujeros, pero hago que pierdan menos. Estos sistemas se están aplicando. En Montevideo cuesta alrededor de $500.000 hacer un sector. Valores que he visto acá, con situaciones más complicadas por las diferencias probablemente topográficas, andan en el orden de $1 millón establecer un distrito. Esto es lo que me decía. Esto es un caso de Montevideo, de cómo se ha trabajado en 14 sectores. Se está obteniendo buenos resultados. ¿Cuál es el tema? Esos son, ubicaciones. Montevideo está yendo hacia 100 sectores para bajar los niveles de pérdidas en el sistema. El costo del agua recuperada en Montevideo está siendo del orden de 35 centavos por metro cúbico. La paradoja es que simultáneamente estamos desarrollando fuentes de agua a un costo de 60 centavos de dólar por metro cúbico, ¿no es cierto? Es un sinsentido, pero que lo podemos encontrar en muchísimos países. Apenas hacemos números, vemos cuánto se invierte en fugas y en reparar fugas y cuánto se invierte en hacer plantas. Y por último, presentarles un dibujo que el original es de empresas brasileñas para tratar de convencer a sus directores y a sus ejecutivos de que había que invertir, ¿no es cierto? Es un equipo técnico que dice, bueno, ¿cómo traemos más agua? Nuevas represas, desvíos de río, captación de lluvia, hacemos desalinización. En Montevideo lo pensamos en el año 23, nos quedamos sin agua. Captar del Río de la Plata, no tenemos la suerte de Buenos Aires que tiene agua dulce, no tenemos agua ya salinizada, remolcar los icebergs, traer agua dulce, y la solución la tiene el chico del café que dice, oiga, reparen la fuga, ¿no es cierto? Esa es la gran paradoja que tenemos en nuestros sistemas de agua. Y bueno, con esto termino mi presentación con la exhortación de que hagamos lo que dice el chico del café, ¿no es cierto? Y muchas gracias.
Un aplauso para el ingeniero.